Antes de dar la palabra a Joan, voy a hacer una brevísima presentación, ¿sí?, de su trabajo. Joan obtuvo su doctorado en Antropología Sociocultural en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en Estados Unidos. Es profesora en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington. A lo largo de su carrera ha desarrollado una diversidad de intereses en campos que cruzan disciplinas, tanto en temática como en metodologías. Ha escrito, voy a hablar de dos de sus libros, entre varios, ¿no?, que tiene. Ha escrito sobre lo que significó ser un mestizo en los siglos XVI y XVII en lo que es hoy Bogotá, en su libro El mestizo en desaparición, configurando la diferencia en el nuevo reino de Granada, del 2014. Y en el libro Más allá de la ciudad letrada, alfabetividades indígenas en los Andes, escrito conjuntamente con el historiador del arte Tom Cummings y publicado en el 2012, exploró lo que significó la imposición colonial del letreamiento alfabético y visual y las formas como los indígenas lo recibieron y subvirtieron para acomodarlo a sus propias tradiciones culturales. Aquí he cambiado el título del libro en español, he hecho mi propia traducción y creo que no lo tradujeron así, ¿no? El mestizo que se desvanece. Es el mestizo, sí, ese le traduje yo. Desvanecente. El mestizo desvanecente. Ya, ese es un buen título. Además, Joan ha realizado una importante labor académica en proyectos colaborativos con comunidades locales. Su trabajo ha estado centrado principalmente en Colombia. Joan ha sido una académica curiosa, inquieta, que siempre ha buscado explorar nuevos problemas e incluso familiarizarse con nuevas metodologías. Y hoy día nos presentará un proyecto en el que anda embarcada en los últimos tiempos, que aunque le es familiar por su trabajo de campo en Colombia, es nuevo en muchos sentidos. El título de su ponencia de hoy es Cómo leer el archivo de Orlando Falsborda. Les dejo con Joan. Buenas tardes. Voy a pasar allá porque después de observar a Tristan al mediodía tratando de ver las diapositivas, allá puedo ver las diapositivas, allá mismo hay una pantalla. Entonces voy a pasar allá. Bueno, primero quiero agradecer a Mercedes por haberme invitado. Fue un poco como sorpresa, porque yo me entrené en etnohistoria. Aquí está uno de mis profesores, Frank Salomon, que no había terminado la tesis todavía cuando lo conocí. Pero desde los 90 dejé de pensar en la etnohistoria y lo que yo creo que hago la llamo historia etnográfica. O sea que trabajo a veces con materiales históricos, sean orales o de archivo, y creo escenarios en donde hago interpretación etnográfica. Entonces, y además etnohistoria realmente pues se hace en los Andes, y yo me enojé mucho cuando John Murray me dijo que Colombia no era los Andes, pero no es los Andes, no lo es. Y ahora estoy trabajando en el Caribe, entonces lo que yo voy a hablar ahora es más historia etnográfica que etnohistoria, pero espero que les interese, y creo que hay una línea entre lo que presentó esta mañana Marta Zambrano, lo que presentó Tristan al mediodía y lo que presento yo ahora. La imagen que ustedes ven ahí viene de un tríptico que se llama Cuadros Vivos del pintor costeño colombiano Cristo Hoyos. Son desplazados campesinos de hoy en día, pero también son los descendientes de aquellos campesinos sobre los cuales voy a hablar en esta presentación. Al mediodía
un investigador joven preguntó sobre si etnohistoria tenía que ser sobre indígenas. Yo voy a hablar sobre campesinos mestizos. A principios de la década de los 70, un grupo de científicos sociales, los sociólogos Orlando Falsborda y Gonzalo Castillo Cárdenas, junto con el etnógrafo periodista Víctor Daniel Bonilla y el economista Augusto Libreros, publicaron un manifiesto, Causa Popular, Ciencia Popular, abogando por lo que llamaron investigación militante, más tarde rebautizada como Investigación-Acción y aún después como Investigación-Acción Participativa, IAP. La Investigación-Acción combinó la acción política radical con la rigurosa investigación empírica. El objetivo era desenterrar la historia olvidada de las luchas populares para resignificarlas a través del activismo. El colectivo de investigadores que fundaron la Rosca de Investigación y Acción Social abogó por una metodología llamada recuperación crítica, que prestó, y cito del manifiesto, atención preferente a aquellos elementos e instituciones que han sido útiles para enfrentarse en el pasado a los enemigos de las clases explotadas. Una vez determinados estos elementos, se procede a reactivarlos para utilizarlos de manera similar en las luchas de las clases actuales. Cierro cita. La investigación-acción enfrentó las metodologías aceptadas de la academia de la época, tanto en el sur global como en el norte, proponiendo una transformación metodológica radical en las ciencias sociales a través de la eliminación de distinciones agudas entre los observados y los observadores, valorando el conocimiento popular mientras se defiende el rigor empírico y creando una dialéctica por medio de la cual la investigación es muy difícil porque no tengo luz. Bueno, en que la investigación nutría la actividad política y el activismo informaba la investigación. Falsborda y sus colegas en La Rosca no estaban operando en un vacío. Las propuestas para la investigación participativa se estaban realizando en este momento a lo largo de América Latina. La más famosa quizás sea la metodología de concientización de Paulo Freire, dilucidada en la pedagogía del oprimido, que buscaba transformar la conciencia política y social de la clase trabajadora a través del diálogo liberatorio. En Bolivia, Jorge Sanginés y el Grupo Ucamau promovieron relaciones horizontales entre los investigadores y las bases, muchas gracias, para la producción de películas en las que colaboraron las comunidades indígenas para recrear sus luchas históricas. Augusto Boal trabajó en las campañas de alfabetización peruanas utilizando el teatro como un medio para facilitar el análisis y la crítica social por parte de la clase trabajadora. La teología de la liberación tomó enfoques similares en todo el continente, mientras un nuevo género literario llamado literatura testimonial apareció en las librerías latinoamericanas, estableciendo un espacio comunicativo en el que un miembro de la clase oprimida podía presentar su historia personal a un editor, quien luego la ajustaba para una audiencia de lectores más amplia. Este movimiento intelectual también echó raíces en Colombia con la aplicación de los métodos freirianos en la educación popular, encabezada por Lola Sendales, y en el desarrollo de la investigación participativa en barrios de Bogotá por parte del Instituto de Investigaciones Jesuita CINEP, el surgimiento de la metodología de la creación colectiva del teatro en el Teatro La Candelaria y las primeras películas documentales dedicadas a la recuperación de la memoria hechas por Marta Rodríguez. Los integrantes de La Rosca establecieron grupos locales de investigación
afiliados a organizaciones indígenas en los departamentos suroccidentales del Cauca y Tolima, y con comunidades afrodescendientes en la costa del Pacífico. Fals Borda se propuso colaborar con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en el departamento costeño de Córdoba. Las fotos vienen del archivo de Fals Borda. ANUC era una organización que inicialmente fue patrocinada oficialmente en la década de los 60 por el gobierno colombiano, pero ante la imposibilidad de lograr una reforma agraria efectiva dirigida por el gobierno, se fragmentó y se fundó ANUC Líneas Sincelejo, que buscaba lograr transformaciones en la tenencia de la tierra a través de la acción directa. Al llegar Fals Borda a principios de 1972 en Montería, la capital de Córdoba, en un momento en que ANUC estaba ocupando haciendas en toda la costa del Caribe, comenzó a construir un proyecto que utilizara el concepto de recuperación crítica en una lucha popular. La Fundación del Caribe, un grupo local de Montería, fue fundado por jóvenes activistas anhelantes de ser entrenados y luego participar en investigaciones militantes. Con ellos y con la participación de líderes de la ANUC, Fals emprendió un programa de recuperación de la historia que produjo una serie de cartillas e historietas utilizando métodos participativos y se involucró en un energético plan de entrenamiento del liderazgo regional y local de la ANUC a través de cursillos en los que aprendieron a analizar históricamente la realidad política y económica en la que vivían y canalizar ese conocimiento a la construcción institucional dirigida a la transformación social. Como antropóloga que ha dedicado varias décadas a la investigación en colaboración con organizaciones indígenas en Colombia, yo me interesé en el estudio de la dinámica de la investigación colaborativa. Y comencé a analizar cómo diferentes estudiosos lograron navegar por las complejidades de trabajar con investigadores no académicos, cuyos objetivos y metodologías no siempre concuerdan con los nuestros. La experiencia de Fals Borda en Córdoba fue uno de los primeros intentos de este tipo de investigación, y cuando supe que él había donado su archivo personal, incluyendo sus apuntes de terreno de sus investigaciones en el Caribe, a varios repositorios colombianos, decidí intentar reconstruir el desarrollo en la práctica de la investigación-acción a través de un trabajo de archivo. Como etnógrafa, estaba afanada por rastrear la implementación de las ideas de Fals en el terreno durante la década de los 70. El periodo en el cual los métodos de investigación-acción participativa se estaban gestando. Seguí su rastro documental en el Centro de Documentación Regional en Montería, donde hojeé cientos de páginas sueltas de notas manuscritas sobre una plétora de temas que iban desde las políticas de ocupaciones de haciendas hasta técnicas de cultivo del arroz, y las historias de vida de peones itinerantes. A veces las notas de Fals estaban garabateadas en el dorso de volantes o bolsas de papel, ocasionalmente en cuadernos parcialmente llenos, del tipo utilizado por los escolares en Colombia, siempre con una letra pequeña, apretada y ordenada que asocio con las clases de caligrafía en la escuela primaria, pero que a menudo su mano es ilegible, especialmente cuando se apresura de plasmar sus observaciones en el momento mismo de experimentar un hecho o escucharle a un narrador. Antes trabajé el siglo XVI, era más fácil. Miré curiosa, pero insatisfecha, las agendas de las reuniones de la Fundación del Caribe, que nunca estuvieron acompañadas de actas de discusión que se produjo, de modo que informaron al lector sobre los temas de los que se habló, pero no sobre lo que se dijo. El archivo contiene más de 12,000 folios de material escrito recolectados durante más de una década, comenzando en el 72.
Conocer a una persona a través de sus documentos personales es una experiencia única, distinta de las impresiones que se obtienen de la lectura de sus materiales publicados. Los libros, artículos de revistas y presentaciones públicas se dirigen a un público de lectores específicos. A diferencia de los materiales publicados, las notas de campo no están pulidas, son textos provisionales, grabados en el instante en que uno logra entender algo o en el momento de inspiración. Las notas de campo de Fals son más íntimas que sus artículos publicados. En ellas están leyendo por encima del hombro de Fals-Borda, por así decirlo, mientras la mirada infatigable del investigador capta los detalles más minuciosos del tejido de una red de pesca o la historia de la tenencia de un terreno. Lo observas meditando sobre las implicaciones de lo que ha visto o leído. Da un paso atrás para abstraerse de la experiencia. Luego reescribe sus observaciones en obras cuasi literarias. El resultado es lo que James Clifford llamó en su estudio de los apuntes al campo del antropólogo francés Marcel Griol, una maraña de varios niveles de textualización, cuyos orígenes no siempre son transparentes. La etnografía generalmente surge de un tipo particular de investigación intersubjetiva, frecuentemente ambivalente, que se construye artificialmente entre personas que normalmente no se relacionarían entre sí, de modo que las notas de campo cristalizan las interacciones peculiares que experimentamos en el campo. Como académico que combinó la investigación con el activismo militante, las notas de campo de Fals surgieron de una confianza mucho más profunda que la que los informantes corrientemente acceden a los etnógrafos visitantes. Sus documentos revelan un conjunto de convicciones comunes, una voluntad de aceptar las consecuencias sociales y políticas de la colaboración, una apertura para ceder el control del material juntado durante la investigación, con el entendimiento de que el objetivo principal no era la recolección y análisis de materiales, sino la acción política. Los apuntes en los que me concentraré aquí son los compilados por Fals-Borda entre 1972 y 1975. Mi estudio de los materiales posteriores acumulados desde 1975 hasta mediados de los 80, que donó el depósito de Montería, y sus notas de campo de los años 50, que están almacenadas en el archivo de la Universidad Nacional en Bogotá. Mi estudio era más superficial, hay otra gente que está trabajando esos documentos, pero será útil referirme a estos otros documentos como fuente de comparación. El corpus que examinaré constituye los primeros 3 años de la investigación-acción, cuando el objetivo de Fals y sus colaboradores era más que todo producir resultados que impactarían la evolución política de la ANUC en Córdoba. Estos apuntes abren unas ventanas significativas sobre cómo Fals llegó a conocer su tema y cómo sus interpretaciones históricas maduraban y se transformaron con el tiempo. El archivo de Fals-Borda no es transparente. Aunque a largo plazo descubrí que era un depósito increíblemente rico de información, su naturaleza fragmentaria me dejó desconcertada. Creo que esto sucede con todos los investigadores que trabajan con los apuntes de otros estudiosos. Pero este caso tenía unas características muy particulares. Su enfoque meticuloso en la tenencia de la tierra y en la organización social y las actividades políticas que rodeaban la distribución de la tierra indica que su intención no era pintar un retrato holístico de la costa caribe, como hizo en cerca de Bogotá, en Saucillo, en los años 50. Después de que Fals abandonara la colaboración con la ANUC en el 75,
y apela a la escritura de lo que se convertiría en los 4 tomos de Historia Doble de la Costa, sus notas se vuelven más diversas, más clásicamente etnográficas. Pero esos 3 años que trabajo yo son diferentes. Más que una colección cuidadosamente armada de sus observaciones durante los primeros 3 años en Córdoba, el archivo de Fals representa una sedimentación de actividades y propuestas de acción por parte de múltiples actores. Apelando a la recomendación de Ann Stoller de que leamos archivos no solo por sus contenidos, sino también los leamos de acuerdo con la tendencia natural del archivo, along the archival grain, quiero identificar en el archivo de Fals Borda sus regularidades, su lógica de recordación, sus densidades y distribuciones. La estructura de su archivo provee información crucial sobre cómo Fals Borda y la Fundación del Caribe generaron metodologías participativas en el curso de su colaboración con la NUC. Para lograr mi lectura, quiero retrocederme a las décadas de los 50 por un momento, cuando Fals realizó su primera investigación sociológica en Saucillo, Cundinamarca, que era medianamente andino. Una comparación del esquema clasificatorio que Fals usó para sus apuntes en la costa del Caribe con sus notas de terreno en los 50 de Saucillo resalta el carácter distintivo de su conceptualización del corpus de los materiales costeños y sugiere que el modelo organizativo de sus apuntes refleja sus innovaciones metodológicas. Campesinos de los Andes, que viene de su trabajo en Saucillo, fue una obra pionera en la sociología colombiana, uno de los primeros estudios de un investigador colombiano basado en la metodología funcionalista de la sociología rural de los Estados Unidos, la cual Fals usó para construir su retrato holístico y rigurosamente empírico de una comunidad agraria de las tierras altas cerca de Bogotá. Su meta era recopilar información mediante una encuesta sobre la estructura de los hogares campesinos, la escolaridad, la tenencia de la tierra, la naturaleza del trabajo agrícola y el rendimiento de los cultivos. Equilibró los datos de su encuesta con una etnografía detallada, basada en sus observaciones y las entrevistas que realizó durante una residencia de largo plazo en un hogar campesino. En su apéndice metodológico de Campesinos de los Andes, Fals señaló, y cito, las notas de campo fueron clasificadas bajo los siguientes encabezamientos: clima, transporte, ecología, flora y fauna, vivienda, muebles y utensilios domésticos, economía doméstica, propiedad, ocupaciones hogareñas, industria, agricultura, herramientas, cría de animales, medidas de peso y distancia, características somáticas, atavíos, salud y enfermedades, alimentación, educación, religión y creencias populares, música y baile, deportes y recreación y psicología social y costumbres. Cierro cita. Los capítulos de Campesinos de los Andes se ajustan en las líneas generales a agrupamientos de estas categorías, combinando un énfasis sociológico en la estratificación social, las instituciones y las formas organizativas, con un vívido ojo etnográfico que produce un recuento holístico de la vida cotidiana de esos campesinos saucitas, mestizos. Esta lista de categorías contrasta señaladamente con las que Fals usó en su trabajo una década más tarde en la costa del Caribe. En una cartilla sobre cómo llevar a cabo una investigación militante, coescrita por Augusto Libreros, otro miembro de La Rosca, se recomienda que los investigadores de base organicen sus apuntes bajo rúbricas temáticas organizadas alfabéticamente. De hecho, así está clasificado su archivo sobre la costa, cuerpo documental que comenzó como el archivo de la Fundación del Caribe, pero que después incorporó materiales de Fals mismo. Desconozco el momento en el cual se hizo esa clasificación,
pero es el orden original en el lenguaje de los archivistas, en el que el Banco de la República de Montería tomó posesión del acervo documental y los títulos de las carpetas fueron colocadas por Fals mismo. Mientras en Saucillo, Fals se insertó como etnógrafo en la comunidad con el objetivo de observar y promover el cambio inducido, en Córdoba abogó por un activismo más radical como una característica integral de su plan de investigación. El estudio de los componentes ideológicos y culturales de la lucha de clases en una región específica con el objetivo de motivar la acción política. La investigación estaría guiada por el concepto de recuperación crítica para establecer las prioridades políticas y los mecanismos para su difusión, proceso que se apelaba a la devolución sistemática. Estoy terminando un libro sobre todo eso que va a salir simultáneamente en inglés y en castellano. En castellano se va a llamar El cobarde no hace historia y los capítulos son sobre recuperación crítica, devolución sistemática, etc. Viene de una dirigente, El cobarde no hace historia. En inglés se va a llamar Cowards Don't Make History porque no sale en singular también en inglés. Fals ya no estaba preocupado por compilar un retrato panorámico integral de una comunidad campesina delimitada, como lo hizo en Saucillo, donde la organización de sus notas pone al descubierto sus intenciones de documentar la gama de actividades económicas, políticas y culturales interrelacionadas de los campesinos. En cambio, a partir del 72 abarcó la historia de la costa del Caribe como región. Tan pronto como llegó a Córdoba, Fals fue invitado a la ANUC para participar en la invasión, así llamaban en esa época los procesos que hoy entendemos como recuperaciones de tierra, de la Antioqueña, una de las primeras ocupaciones de haciendas más significativas emprendida por la organización en la región. Sus cuadernos de campo iniciales registran información general sobre las ocupaciones en marcha, las canciones de lucha escritas por manos campesinas, las descripciones de personajes locales que ejemplificaban los diferentes grupos sociales de la región, notas de entrevistas, estudios de cultura material y comunicados de la ANUC. Pero rápidamente Fals entendió el vasto y complejo panorama al que se enfrentaba y comenzó a dirigir su atención a los actores particulares y a los hitos históricos o momentos en los que los campesinos y obreros se organizaron para impedir la expansión del capitalismo agrario, tanto históricamente como durante su estadía en la región. Por lo tanto, el activismo campesino fue un determinante principal de su esquema clasificatorio. Algunos de estos hitos fueron identificados por los nombres de sus protagonistas campesinos, que constituyen categorías o dossiers en el corpus. Mencionaré solo dos. El dossier etiquetado Juana Julia Guzmán, la que dice que el cobarde no hace historia, debe su nombre a la agitadora de clase trabajadora de Corozal, Sucre y fundadora en la década de los 20 del colectivo agrario que llamaban Baluarte de Loma Grande, que proporcionó un modelo para la ANUC en los 70, como describiré luego. La historia de Juana Julia ancla a Loma Grande, una de las historias gráficas producidas por la Fundación del Caribe, y que trabajo muy a fondo en el libro, pero no voy a trabajarlo a fondo aquí. Además de una entrevista grabada con ella, Fals archivó transcripciones de los cursillos de capacitación de la ANUC en los que ella habló, junto con biografías mimeografiadas que circulaban en círculos políticos de la costa, poemas y parte de lo que él llamó su archivo de baúl, sus papeles personales que consistían en cartas, fotografías media borradas de reuniones de la Sociedad de Obreras que ella fundó, brazaletes, carnes de identificación médica,
contratos y recibos que se convirtieron en herramientas para obtener reminiscencias narradas en asambleas públicas. Otra categoría se llama Moisés Banquet. Durante la década de los 70, Banquet, un líder del capítulo municipal de la NUC en Montería, compartió su autobiografía manuscrita con FALS, un proyecto que comenzó en el 72 durante la invasión de la Antioqueña. Las entradas múltiples a este dossier corresponden a los diversos capítulos de las memorias de Banquet y proporcionan un recuento paso a paso de las ocupaciones de tierras en las que participó, así como las correspondencias entre el líder campesino y el sociólogo del 72 al 78. El dossier es un testimonio del compromiso de FALS de aceptar a los campesinos como pares y como autores. Nunca se publicó y estamos tratando de ver cómo publicarlo ahora. El problema es que nadie sabe qué pasó con Moisés Banquet, se perdió, se piensa que se metió en la guerrilla y no sabemos quién daría el permiso para publicarlo. El lugar también fue un vehículo esencial para conceptualizar el alcance de la investigación. No solo una mera ubicación geográfica, sino los lugares de importantes movilizaciones campesinas. Por ejemplo, el dossier Tinajones comprende varios cientos de páginas de documentación relacionadas con la lucha de los colonos en la desembocadura del río Sinú para retener las tierras públicas que habían excavado de los manglares en la primera mitad del siglo XX. Los documentos que se incluyen en esta categoría van desde entrevistas transcritas hasta informes oficiales de gobierno y documentos legales, cuadernos de campo y una serie de bosquejos o líneas de tiempo que finalmente culminan en 2 folletos de educación para adultos de la Fundación del Caribe, uno en prosa y otro en cómics, ambos titulados Tinajones. En este dossier, FALS reunió información sobre el cultivo de arroz y la construcción de campos elevados en los manglares para poder reconstruir el estilo de vida autónomo de la gente que él llamaba los hombres anfibios de principios del siglo XX, así como la invasión o ocupación que hicieron los políticos locales en las tierras colonizadas por estos campesinos y la evolución a lo largo de 3 décadas de su resistencia a la usurpación. Los hitos históricos más urgentes fueron las invasiones o ocupaciones de tierras lideradas por la NUC, con las que colaboraron FALS y la Fundación. La documentación de algunas de las primeras ocupaciones en el 72 se clasifican por títulos como Hacienda La Antioqueña Baluarte Adamo. Adamo era el compañero de Juana Julia Guzmán que fundaron los grupos de obreros en los 20. Hacienda La Floresta, Hacienda Mundo Nuevo. La Antioqueña y Mundo Nuevo fueron ocupadas a principios de marzo, justo cuando FALS estaba llegando a Córdoba. Él concertó brindarle apoyo a la NUC, particularmente asistencia financiera, legal y educativa. En fin de cuentas, FALS y la Fundación del Caribe jugaron un papel fundamental en la investigación histórica sobre y la creación de baluartes de autogestión campesina, los colectivos de tenencia de la tierra inspirados por las narraciones de Juana Julia Guzmán, que se establecieron en estas haciendas ocupadas por la NUC. Los expedientes relacionados con estas invasiones reproducen lo que podríamos llamar itinerarios de la relación de FALS Borda con el liderazgo campesino que dirigió estas actividades. Contienen informes escritos a mano sobre las visitas a los baluartes por parte del liderazgo campesino, así como los estatutos y reglamentos de los baluartes. Estos dossiers también contienen entrevistas con los ocupadores de las haciendas, así como la correspondencia entre la NUC y la Fundación del Caribe. Las organizaciones con las que trabajó FALS Borda y la Fundación del Caribe
y la NUC, esta última categorizada como usuarios, basado en el nombre de la organización, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, completa mi recuento de los amplios contornos de las categorías de este archivo. Contienen notas de reuniones y agendas, propuestas, esquemas de seminarios de capacitación, periódicos y folletos impresos que se hallan en cientos de páginas. Estas clasificaciones no son etnográficas o históricas, sino que documentan los espacios en los que se implementaron las colaboraciones políticas en curso que se nutrían de la investigación histórica. Este es un archivo activista. Sirve simultáneamente como un registro de los esfuerzos de los campesinos en la acción directa y como fuente de evidencias para los materiales de educación de adultos sobre la historia de la lucha campesina que la Fundación produjo con el objetivo de estimular el reclutamiento de campesinos a la NUC y guiar la recuperación de modos de resistencia del pasado como los baluartes. En uno de los capítulos hablo mucho de la recuperación de los baluartes, especialmente en el cómic, y fue un fracaso. Entonces es interesante analizar el fracaso. Aunque contiene notas de campo y transcripciones de entrevista, este archivo fundamentalmente estructura una serie de proyectos activistas que se identifican de acuerdo a lugares y nódulos de lucha política, culminando en materiales destinados a lectores no académicos. El público lector de los materiales producidos por la Fundación también necesitaba ver héroes y heroínas campesinos, como Juana Julia Guzmán, quienes se desempeñaban como narradores históricos ficticios en la serie de historias gráficas. La prominencia de dirigentes locales campesinos era un imperativo, sobre todo porque algunos de estos individuos todavía estaban vivos, por lo que su condición heroica llevaría las bases a reconocerse ellos mismos en la narrativa histórica, e inspirada por esas figuras, se uniría como una fuerza movilizadora. Bueno, ligándome más a las temáticas de este congreso, esos cómics también funcionaron como una especie de huacas móviles. Se podría decir que esto representa el esfuerzo de FALS de ir más allá de la recopilación de datos, a la creación de fuentes. Estoy sacando eso de Michel Roth-Trouillot, con el fin de legitimar aquellas voces que los académicos de su época no habrían reconocido como aceptables, sin mencionar que sirvieran como socios en el esfuerzo de la investigación. La organización que FALS impuso a su archivo caribeño en categorías que permitieron traducir la investigación en acción política pone de manifiesto su abandono de la investigación típica de las ciencias sociales. Cambió los reclamos tradicionales de objetividad por la participación y cedió la autoridad convencional para estimular el diálogo entre el investigador y el investigado. La clasificación estable de los datos de encuesta y el material etnográfico de la década de los 50 en Saucillo fue consistente con su enfoque funcionalista, pero su aceptación previa del status quo fue desafiada en la década de los 70 por su compromiso con el cambio social radical. Sin embargo, no es suficiente examinar los contornos generales de su archivo. Si queremos comprender cómo FALS y sus colegas utilizaron estos documentos en la práctica, también es necesario investigar cómo funciona cada una de estas categorías como un motor para encaminar a la investigación hacia la transformación social. Así como la organización de las categorías de archivo indica una reconceptualización radical del proceso de investigación, el contenido de los dossiers, qué tipos de documentos se incluyen, cómo se compilaron, quién los produjo y quién tuvo acceso a ellos, marca un cambio profundo en su práctica de investigación. Bueno, muchas de las categorías en el corpus de FALS son extensas,
contienen demasiados documentos para describirlas y analizarlas brevemente. Así que he optado por mirar uno de los dosieres menos poblado. Se llama Iglesia Evangélica. Es una pequeña colección que surge del trabajo de un grupo de jóvenes protestantes en el pueblo de Cereté, en las afueras de Montería. Esta organización local estaba ansiosa por reclutar evangélicos para la causa de la ANUC. El proyecto culminó en un folleto compuesto en formato de cómic, Escucha Cristiano, que yuxtapone citas bíblicas con imágenes de campesinos costeños. El dossier es especialmente interesante por varias razones. Primero, las congregaciones evangélicas y pentecostales colocaron barreras inflexibles en el camino de la organización izquierdista en toda Colombia. Estas son iglesias cuyos fieles dependieron de la Biblia para inspirarse en sus vidas diarias y que ejercieron su doctrina religiosa como un medio para desviar los esfuerzos organizativos del movimiento campesino. La tarea de convencer a un grupo de oponentes implacables de ANUC para que apoyaran a la organización no solo era de utilidad para el movimiento campesino, sino que también proporcionó lo que sería un valioso experimento para medir la utilidad de las metodologías de investigación-acción. Segundo, Fals Borda era un presbiteriano practicante, al igual que varios otros miembros de la Rosca, y obtuvieron su financiamiento inicial de los ministerios mundiales de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. El colectivo de investigación y sus donantes adoptaron fuertes sentimientos ecuménicos y simpatizaron con la teología de la liberación, dando un tono moral a su activismo y también estimulando al sínodo colombiano más conservador a condenarlos como extremistas de izquierda. Se podría argumentar que este grupo de investigadores presbiterianos estaba entre los pocos que podían insertarse con éxito en un contexto evangélico. Finalmente, los documentos en el dossier constituyen una clara evidencia de cómo la autoridad sobre los resultados de la investigación fue efectivamente cedida a la comunidad por los investigadores externos. Fueron los jóvenes protestantes quienes tomaron la iniciativa para determinar los contenidos de los materiales de educación de adultos y su posterior distribución y uso. Una lectura detenida del dossier Iglesia Evangélica proporciona evidencias de cómo los documentos de Fals fueron compilados y utilizados. Los documentos en este dossier demuestran una progresión radicalmente diferente de los enfoques estándar reflejados en la mayoría de las notas de campo académicas, que proceden desde una hipótesis o una pregunta de investigación a un periodo de recopilación de material seguido de análisis y una eventual publicación. En cambio, Iglesia Evangélica comienza con un informe etnográfico de María Cristina Salazar, esposa de Fals e investigadora de la Fundación del Caribe. Su investigación fue encargada por la ANUC en el 73 y se centró en una comunidad pentecostal cerca de Cereté. Tras el informe hay artículos de prensa sobre las misiones evangélicas y sobre la política de los protestantes evangélicos en Colombia. Hay documentación de una disputa de 1972 entre el Sínodo Presbiteriano de Colombia y la Rosca de Investigación y Acción Social sobre el financiamiento de esta última por parte de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Hay artículos y propuestas de los principales protestantes que promueven la integración ecuménica, información sobre eventos evangélicos organizados en Cereté para mantener a los fieles en la oposición a la ANUC. Hay un memorando de entendimiento entre la Sociedad de Jóvenes Cristianos de Cereté y la Fundación del Caribe y un resumen de los contenidos verbales del folleto ilustrado Escucha Cristiano, producido después de redactar el acuerdo
El folleto no está en el archivo, lo conseguí por otro lado. No tengo tiempo para detenerme en los detalles del contenido del dossier y solo me enfocaré en algunos puntos importantes. En primer lugar, el expediente no contiene notas de campo, sino que en su lugar documenta un proceso que los autores denominaron deliberadamente un experimento. Y cito, el folleto es un primer experimento. Otros folletos deberán tomar en cuenta los resultados para modificar la presentación y contenidos. Aunque no es un folleto marxista, está concebido dentro de la dialéctica marxista al destacar y utilizar contradicciones bíblicas y de ideología y práctica religiosa que demuestran o llevan a la lucha de clases, cierro cita. Sin duda, el experimento implicó llegar a un sector de la sociedad costeña, los protestantes evangélicos, que habían sido muy resistentes a la NUC y al movimiento campesino en general. Pero es hasta más interesante el experimento epistemológico que dio lugar a Escucha Cristiano. En cada página del folleto, aparecen citas bíblicas acompañadas de exégesis, todas basadas en las necesidades y los derechos de un campesinado empobrecido del Caribe. Los contenidos verbales se yuxtaponen a ilustraciones del artista integrante de la Fundación del Caribe, Ulianov Chalarca, que era un artista de barrio de Montería. Representa a los trabajadores y campesinos costeños en unión directa con Cristo, Dios y otros seres celestiales. Es una especie de sermón ilustrado. Si este fuera un dossier estándar conservado por un etnógrafo, todas las evidencias empíricas habrían sido compiladas antes de la redacción del artículo de investigación, que sería la culminación del proyecto. Por el contrario, Iglesia Evangélica funciona en lo que parece ser el orden inverso. Comienza con un informe de investigación no directamente relacionada con el proyecto que proporciona sus bases empíricas y establece los lineamientos de un proyecto participativo a través de un acuerdo escrito. Luego procede a involucrar una metodología de investigación que se aparta radicalmente de las formas académicas de análisis establecidas, es decir, al emplear la exégesis bíblica en lugar de métodos de investigación sociológicos, históricos o económicos para la preparación de Escucha Cristiano y su posterior difusión. Es decir, el dossier presenta una fusión de las ciencias sociales con epistemologías evangélicas propias de la comunidad local. Finalmente, el proceso reproducido en el dossier también borra la distinción entre observador y observado de manera significativa. Como lo indica la progresión de los documentos, en diferentes puntos del proceso, los diversos participantes asumen el papel de observadores. En efecto, ninguno de ellos toma la parte de los observados, ya que la investigación de Salazar se llevó a cabo en una comunidad eclesial diferente. Los documentos recopilados en el dossier fueron generados por una serie de actores que se integraron completamente en el proceso de investigación. Los contenidos se compilaron a medida que el proceso maduraba, generando documentos posteriores. En particular, Falsborda no aparece aquí. No hay evidencia de notas de campo escritas en su mano, sugiriendo que fue un proyecto en el cual Fals pudo haber estado tangencialmente ocupado. Por supuesto, esta es también una de las características del enfoque de Fals y la Fundación, que ellos forjaron en los 3 años de su colaboración con la NUC. O sea, curaron proyectos de investigación en los que todos los participantes, en un momento u otro, se veían obligados a ceder su autoridad intelectual a sus socios, ya sea a otros miembros del colectivo de investigación o a sus interlocutores campesinos. En este caso particular,
esa autoridad parece haber sido conferida a María Cristina Salazar, Uliano Chalarca, el artista, y la Organización Juvenil Cristiana de CDT. En este sentido, el dossier también es ilustrativo de la investigación-acción. Hay otra foto. Bueno, me di cuenta de la importancia de la organización del archivo de Fals después de varios años de trabajar con sus fragmentos. Fue solo cuando comencé a leer el archivo a través de lo que llamaré su repertorio, las acciones concretas que él y sus colegas tomaron para lograr sus objetivos políticos, que llegué a una explicación de por qué Fals organizó sus papeles como lo hizo y por qué debería importar. Tomó prestada la distinción entre el archivo y el repertorio de la estudiosa del performance Diana Taylor, quien hace una comparación entre lo que ella llama, y cito, el archivo de materiales supuestamente perdurables, es decir, textos, documentos, edificios, huesos, y el llamado repertorio efímero de práctica, conocimiento encarnado, es decir, el lenguaje hablado, la danza, los deportes y lo ritual, cierro cita. Taylor considera el repertorio como una serie de, cito, paradigmas de creación de significado que estructuran los entornos sociales, los comportamientos y los posibles resultados, cierro cita. Me he apropiado de su noción de repertorio para enmarcar las ocupaciones de tierras, el intercambio de conocimientos en asambleas públicas o en cursillos, toda esa efímera que solo está parcialmente registrada en el archivo. Mientras que el activismo es el motor del archivo de Fals, lo que lo llevó a organizar sus documentos para que reproduzcan el recorrido de las actividades en las que involucró la Fundación del Caribe. La colección de los documentos alojados en el Banco de la República solo contiene rastros del repertorio de los 3 años que la rosca funcionó en Córdoba. Podemos estudiar la documentación que respalda muchos de sus proyectos y los borradores y copias finales de los materiales que produjeron, pero no conocemos el núcleo de la investigación-acción, la dinámica de la participación campesina en el proceso de investigación, la generación colectiva de formas institucionales que contienen huellas de las luchas históricas. Es en el repertorio, no en el archivo, que encontraríamos los argumentos y desacuerdos que marcaba el día a día de los investigadores y los acuerdos a los cuales se tenían que llegar. Del archivo de Fals solo obtenemos la imagen más mínima de cómo se diseminaron los materiales educativos en las comunidades campesinas. La participación debe inferirse del archivo, no es inequívocamente evidente en sus páginas. Cualquier etnografía del proyecto de Fals con la Fundación del Caribe debe equilibrar el archivo con el repertorio, mediante entrevistas con los pocos sobrevivientes del proceso, pero también usando otros medios de uso de materiales escritos, como leer críticamente las historias gráficas que hice con artistas de cómics que podían ver cosas que no podía ver yo. Este es el mayor desafío de que cualquier investigación enfrentaría al trabajar con un archivo de investigación-acción participativa, de hecho, o tal vez probablemente cualquier archivo en absoluto. Gracias.